El que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús. En este mundo pues, todos pecamos, ¿no? Todos venimos con problemas a veces. Porque todos los días cometemos pecados, porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días fallamos. ¿Qué nos impide? ¿Qué te frena? ¿Qué te imposibilita para ese nuevo comienzo con tu Señor Jesucristo? Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, que es el título de la clase va a ser los resultados de la justificación. Y bueno, nomás les recuerdo que pues estos estudios que se están llevando a cabo están abiertos para todas las personas, pero obviamente el que se encuentre en plena actividad ministerial, independientemente de cuál sea su función en el cuerpo de Cristo, va a ser de mucho beneficio. Pero para cualquier persona esto es de beneficio porque nos estamos yendo a fondo a lo que es realmente servir a Dios, a quién servimos, por qué le servimos, cómo debemos de servirle. Y bueno, vamos a recordar, ¿verdad?, que lo más importante es, no es dónde servimos, sino a quién servimos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y recordamos Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ese es nuestro versículo base, obviamente, del llamado. Acuérdense que no hay honra y privilegio más grande en esta tierra que ser un ministro genuinamente llamado por Dios. ¿Alguien recuerda lo que significa ministro o ministerio? Servidor, exactamente. Miren, porque esto trata mucho de lo que vamos a ver hoy. Siempre esto yo lo hago hincapié sobre todo para los que servimos a Dios, ¿verdad? El hecho de que el orgullo es un estorbo muy grande. Obviamente todos cuando comenzamos a servir a Dios, ciertamente pues Dios va trabajando con nuestro carácter, ¿verdad? Con ciertas cosas. Obviamente pues somos seres humanos. Lo vimos por ejemplo en el caso de Moisés. Le tomó 40 años, él era impetuoso, estaba súper preparado, pero en cuestión humana, ¿verdad? Conocía, pues tenía los estudios de un príncipe, ¿verdad? En el país más, en aquel entonces más poderoso del mundo, que era Egipto. Vamos a suponer que las mejores universidades, ¿no? Pero sin embargo, pues él quería hacer las cosas a su manera. Así somos la mayoría, ¿no? Entramos y cometemos errores. Entonces Dios nos va tratando con nuestro carácter, pero por lo general, algo de lo más puntual que Dios, en lo que se enfoca Dios es en eso, en el orgullo, en el entender nosotros que Él es Dios y nosotros solamente un instrumento, un vaso de barro, ¿verdad? Entonces, de ahí, cuando nosotros vemos, ahí es cuando nosotros vamos a ver qué clase de ministro es el con el que estamos enfrente. No del cómo se vea, sino del cómo actúe su carácter, con todos los errores, sabemos, no somos perfectos, pero vamos a ver si es servicial, si es amable por lo general, que no sea contenciosa esa persona, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Entonces, no hay un privilegio más grande que el ser llamados por Dios. Y es por eso de que el tema de hoy es muy importante, aún para aquellos que no sirven, aún para aquellos que empiezan en la vida cristiana, ¿verdad? De que empiezan a caminar, que son bebés en lo espiritual, pero sobre todo aquellos a recordar nosotros, los resultados de la justificación. Ese es el título, ¿verdad? Los resultados de la justificación. Y antes de continuar hablando de la consagración, porque eso es lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, es importante el considerar y el valorar, pues, aunque sea de manera breve, los resultados y el privilegio de la justificación que produjo para nosotros la oportunidad de nacer de nuevo. Todos aquí sabemos lo que es nacer de nuevo, ¿verdad? Ser hechos nueva criatura. Entonces, fíjese cómo Dios va trabajando, ¿no? Primero, alcanza el perdido, que por cierto, pues ese es nuestro lema, recuerden,
O sea, alcanzar al perdido, discipular al cristiano y enviar al discípulo. Son 3 pasos, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, discipular. Y siempre, yo soy el primero, aprendemos. En cada clase, en cada estudio, aprendemos grandes cosas. Y sobre todo aprendemos que Dios siempre es el que obra en nosotros, el que nos capacita. Entonces, ¿cuáles son los resultados de ese nacer de nuevo? Los privilegios que tenemos. Dios empieza por hacernos nuevas criaturas, tomarnos para sí, ¿verdad? Para su reino. Pero de ahí, como se considera un bebé, ¿verdad? Un bebé tiene que crecer, pero así como lo vemos en el mundo natural, un bebé, pues no se queda bebé, sino que crece, es un adulto, ¿verdad? En forma natural. ¿Y qué hace? Pues trabaja, ¿no? Tiene que sobrevivir, tiene que salir adelante. En la vida cristiana es lo mismo, no podemos quedarnos en la cuna, no podemos quedarnos en la andadera, no podemos quedarnos en la cama, en párvulos, ¿verdad? Tenemos que crecer. Pero es bueno ir atrás, a ver cuál fue el privilegio de haber tenido esa oportunidad de nacer de nuevo a través de la salvación que Jesús logró para nosotros en la cruz, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan cosas tan sencillas. Y de ahí viene también en nosotros agradecer a Dios. Entonces, para todo creyente es una gran bendición el haber sido rescatado del mundo. Yo pienso eso y sé que usted lo piensa, del pecado, de la condenación eterna del infierno. A veces no nos ponemos a pensar en eso. Por eso Jesús decía tan fácil, decía, olvídense, no se alegren en que, o sea, veanlo de esa manera como Jesús les decía a sus discípulos que venían contentos porque los demonios se les sujetaban, porque esto, por aquello. Y dice, no, espérame, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué alegría tan grande. O sea, alégrate porque naciste de nuevo. Alégrate porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Con eso tienes. Ya lo demás, pues, es añadido, ¿verdad? Y es maravilloso y es un privilegio. Entonces, rescatados de eso, del infierno, que es tan importante ser rescatados. Entonces, la pregunta que es de menester y en la cual hay que meditar es ¿de dónde nos rescató el Señor? Por ejemplo, la Biblia registra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, que Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores, hombres sin letras y del vulgo, así decía. O sea, los del vulgo eran considerados como personas ignorantes. Recuerden que la palabra ignorante no es ofensiva, sino que describe. Es descriptiva, describe algo. Por ejemplo, yo soy ignorante en muchas cosas, ¿verdad? Que podemos numerar muchas. No quiere decir que es una persona tonta, no. Simplemente que ignoran muchas cosas. En este caso, pues eran indoctos, toscos y agresivos, ¿verdad? Nada tiene que ver con que una persona sea inteligente o no, ¿verdad? Porque puede tener estudios académicos, pero una persona que no tiene estudios académicos puede ser muy inteligente. Entonces simplemente pues eran agresivos al hablar, toscos, ¿no? Como decimos ya, de la calle, del barrio. Y de ahí fueron rescatados y llamados al ministerio. Y esto nos tiene que enseñar mucho a nosotros. O sea, fíjense, porque lo primero que hacemos y constantemente a veces que decimos, bueno, y qué bueno, ¿verdad? Porque decimos, ¿por qué Dios me lo está usando a mí? Y ahí es donde empieza uno a darse cuenta, bueno, es que estoy reconociendo que Dios realmente utiliza lo vil del mundo, o sea, lo peor. Y eso es bueno siempre tenerlo en mente. Siempre, no para que sea como una falsa humildad, al contrario, no, porque siempre reconocemos que Dios es Dios. Y decimos, no, es que la verdad, si no fuera por Dios, ¿dónde estaría yo? Entonces Mateo, todo lo que nos el publicano, ¿verdad? Quien fue llamado por Jesús, estando en el mismo banco de los tributos públicos. Y recuerden que él simplemente le dijo, ven. Y ahí también eso nos da respuesta, no es de que, no, pues es que me tengo que limpiar, es que tengo que... Bueno, sí nos arrepentimos de nuestros pecados, pero entendemos que Dios es el que va a trabajar a través de su palabra en nosotros, pero Él nos llama como estamos, pero no nos va a dejar así. O sea, los publicanos, imagínense ustedes, pues eran recaudadores de impuestos para Roma, que si ustedes recuerdan, pues los israelitas, el pueblo de Israel estaba sometido bajo ese yugo, estaba bajo el yugo romano, y pues ellos eran una provincia más, ¿no? Y tenían que pagar impuestos a Roma. Ahora, esto no era fácil,
porque el pueblo hebreo era un pueblo orgulloso y de cierta manera se veían como en cierta esclavitud, que decían, pues ¿cómo? Entonces, si alguien trabajaba para Roma, decían, pues es un traidor. O sea, aparte eran abusivos, o sea, no era eso todo el problema, sino de que eran corruptos, pedían más de lo que debían. O sea, se enriquecían ilícitamente, como fue el caso de Saqueo. Y saqueó a todo el mundo, ¿no? Pero eso hacía, que va pasando la tía Juana con 4 pollos, por decir, porque se ponían a las puertas. O sea, no es como ahora que ya te lo quitan, ¿verdad? Y decían, no, pues ¿qué lleva? No, pues llevo estos 4 pollitos, no, pues cáigase. Ahora sí, como dicen allá, pónganse al pueblo mucho, ¿verdad? Y decía, a ver, deme 2 pollos. Oiga, pero es un abuso. No, si no, no pasa. Entonces eran aborrecidos, ellos tenían ese cobro excesivo de los impuestos y eran clasificados como los peores pecadores. Acuérdense que, no quiero abundar mucho para no quitar mucho tiempo, pero incluso los habían sacado o sea, les habían quitado el privilegio de presentarse en una corte de justicia, aún como testigos, porque era como el peor, un asesino, es un cobrador de impuestos, sea un traidor a su patria. Y bueno, Mateo fue rescatado de allí, llamado por Jesús al ministerio. Obviamente en su corazón había avaricia, había muchas cosas, pero fíjense cómo Dios lo cambió. No pasó así con Judas, que su avaricia ahí siguió en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nos rescató el Señor? Bueno, pues de cualquiera que haya sido de tu condición, pues de ahí el Señor te rescató, el Señor me rescató y nos dio el privilegio y la honra, no solamente de haber nacido de nuevo, sino de llamarnos ahora al ministerio. Fíjese, al servicio. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando lo ponemos de esa manera. Entonces, por lo tanto, la honra de haber sido llamados al ministerio no se debe discutir, sino se debe vivir. Y ese es el punto. Muchas veces ponemos muchas trabas, muchas, o sea, excusas a veces, o le ponemos más de lo que se debe, cuando es simplemente el servir a Dios, que lo podemos hacer desde nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, pero sobre todo en la iglesia, ¿verdad? En la casa de Dios, podemos servir a Dios. Obviamente hay ciertas reglas y la Biblia misma, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Las pone, pues no más así. Por eso estamos viendo a quién servimos. Y esa honra debe de ser para los mismos ministros algo de gran estima y valor, que es lo que estamos viendo. No importa la edad que tengamos, de veras, no importa. Pues así como no importa la edad que venimos, lo importante es salvarnos, ¿no? Salvarnos de la condenación del infierno. Es importante, claro, en la juventud como los jóvenes que vienen al Señor, claro, pero al fin y al de cuentas la salvación es lo más valioso, no importa que horas llegue. Entonces tenemos que valorar esto, valorar el ministerio. Nadie sería capaz de estimar y amar el ministerio si no es capaz de estimar y de amar a Dios. Y eso es lo que también estamos viendo los domingos en la serie La verdadera adoración. O sea, cuando tú realmente estimas al que estás adorando, lo valoras, le das lo pones en el lugar adecuado, pues lo vas a amar, lo vas a adorar, lo vas a obedecer. Entonces, razón por la cual es importante considerar estos resultados de la justificación. Y el texto clave aquí va a ser uno que ya conocen ustedes en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Y se lo digo y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificación del griego dakaio, se lo deletreo si quiere, perdón, del griego dikaio, es D y latina, K de kilo, A, I y W. Y puede ponerle acento en la primera O. Dikaio, justificación del griego dikaio, y el término se traduce de la siguiente manera. Significa hacer una declaración legal. Si aquí está entrando ya en el tema jurídico, hacer una declaración legal de considerar a alguien como justo, inocente, sin culpa. Esto lo vemos en las cortes de justicia. Y cuando esto queda declarado, pues ya no hay más. Si a ti te declaran, yo no sé quién sepa, pero
En una corte de justicia, si a ti te acusan de un crimen y eres declarado inocente o no culpable, ya no te pueden juzgar por el mismo crimen. Puede ser por otro crimen, pero ya por eso ya no. Ya, así hayas sido culpable, como en nuestro caso, así hayas asesinado a alguien, si te dicen que fuiste culpable, ya no te pueden, aunque encuentren, no, mira, es que encontramos no, es que ya fue declarado culpable de ese crimen. Entonces, significa el hacer una declaración legal de considerar a alguien, repito, como justo, inocente, sin culpa. Y esa declaración que es ofrecida únicamente por Dios, en este caso de la salvación, la justificación divina. Una declaración que es ofrecida únicamente por Dios, y eso es debido al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Así de sencillo. De ahí en eso se basa. ¿Por qué? Porque Jesús pagó nuestra culpa. O sea, no es que Dios esté arbitrariamente diciendo, no, ¿sabes qué? Yo digo que son inocentes y ya, porque me da mi gana. Si eso hiciera Dios, ¿qué sería? ¿Un Dios qué? A ver. Y viene de esta misma palabra. Injusto. Porque, a ver, ¿y qué de la hija que violaron? ¿Y qué del hijo que asesinaron? ¿Y aquel que raptaron? ¿Y cuando robaron? ¿Y qué de todo eso? De la gente que fue abusada, de la gente que recibió el delito que yo causé, por ejemplo. Entonces Dios está pasando por alto y toda esa gente que no. Entonces, en Cristo, ¿por qué? Porque Cristo pagó. Simple y sencillamente por eso. O sea, porque Cristo pagó por nuestro pecado. Entonces, el ser humano no tenía absolutamente ninguna capacidad ni mérito alguno para pagar la deuda del pecado. Es como aquel que ya va con todas las agravantes a una corte y con toda la evidencia en su contra, y no hay de otra. Ya no hay manera de salir. Y esa declaración de justo, de inocente, sin culpa, nos ofrece el privilegio de tener paz para con Dios, que es lo que dice el versículo. Así de sencillo. Paz para con Dios. Porque ahora Dios viene y nos ve a través del sacrificio de Jesús, y eso es algo que la gente no entiende. Sí. Así como cuando alguien está culpable de dos crímenes, si una está mal, ya está mal. Oh, claro, no, pues es que sí, entonces ya nomás lo que agregan son las agravantes del caso. Por ejemplo, en la sentencia, obviamente. Por ejemplo, un asesinato puede ser en primer grado, cuando ya dices, lo pensaste, lo planeaste y lo cometiste. Pero puede ser en segundo grado, cuando de repente se dio algo feo, pero ya se dio la circunstancia. O puede ser, como dicen en inglés, involuntario, que de repente estás peleando. No, involuntario es que, por decir, te estás peleando con alguien, le pegas y se pega en la cabeza y se muere. Lo mataste, pero no fue algo planeado, no fue algo, sí, fue involuntario. Entonces, obviamente va a ser menor el grado. Pero en el caso de, nosotros hemos cometido ¿cuántos pecados desde que nacimos? Entonces, no hay manera no hay manera de nosotros poder ser declarados inocentes. Dios no va a declarar a nadie inocente así porque quiere, no. Tiene que venir por esa santificación, por esa justificación, pero no, que es en Cristo. Alguien tiene que pagar. Dios no puede hacerse de la vista gorda y decir, no, pues yo no vi. No. Entonces, eso nos da, reitero, paz para con Dios, porque ahora nos ve a través de Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender, porque no es por lo que, se imagina que fuera por lo que somos. O sea, todos los días pecamos, todos los días cometemos pecado. Obviamente, el apóstol Juan nos dice, bueno, sí, pecamos. No queremos que pequen, dice, hijitos, no pequéis, se los digo para que no pequéis. Pero si llegan a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? El justo. Entonces venimos, pedimos perdón, y dice que el Padre nos limpia, nos limpia, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces nos da esa paz para con Dios. Ya no es como el otro que siempre está separado de Dios. Dios lo ve como un enemigo. Entonces, pero no es una paz, aquí debemos entender, que tiene que ver con el estado anímico de una persona. Porque, ¿qué pasa con aquellos cristianos, sobre todo ahorita en estos tiempos tan difíciles, que están pasando por pruebas duras,
o que de repente se ven en depresión o en ánimo caído. ¿Qué pasa con eso? Dicen, no, pues ahí está, no, que paz para... No se trata de esa paz. O sea, la paz que nosotros tenemos, que estamos en paz con nuestro Padre, como si nosotros como hijos estuviéramos en paz con nuestro Padre terrenal y que dijera, pues, pero todos tenemos nuestros problemas y Él nos ayuda y dice, pues hijo, estoy contigo, ¿no? Entonces no tiene que ver con eso, sino con una paz que viene debido a la condición pecaminosa de una persona. Dígame. Quizás sea fuera del tema, pero ¿qué de aquellos pastores y de aquellas personas que realmente aman a Dios y se murieron por esta enfermedad cuando Jesús dice que ninguna plaga tocará nuestra morada? Muy bueno. Sus ángeles mandará cerca de nosotros. Y de las plagas que mandé a Egipto, ninguna te llegará a ti. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que ver el contexto histórico pero acuérdense que es como si dijéramos, y bueno, y a los que están decapitando, porque acuérdense que el siglo XX, si no me equivoco, el siglo XX fue donde murieron más mártires, más gente en el nombre de Dios, o sea, realmente cristianos. Entonces, ahí es donde vemos nosotros, y esta pregunta nos las hacen mucha gente incrédula, los ateos, ¿verdad? Siempre, a ver, y que Dios permite. Recuerden que de la forma que yo lo pongo es esta. Acuérdense del plan de Dios, que es muy distinto, porque en ese caso vean los discípulos, todos murieron. Porque ahí no se aplica eso. Nomás Juan, o sea, murieron, fueron mártires. Solamente Juan no. Pero ¿por qué no dicen, a ver, porque eso no, que ninguna plaga les iba a tocar? No. Entonces saca fuera de contexto. Necesitamos ver el plan de Dios para cada persona. Ahora, acuérdense, así como lo ven los ateos, lo vemos de una manera muy humana. Y decimos, ay, pero ¿por qué? Como ¿por qué murió tan feo esa persona si era un hombre de Dios o una mujer de Dios? Pero recuerden siempre esto, que nosotros lo vemos en el ámbito humano, pero Dios lo ve en el ámbito eterno. Porque esa persona de la cual nosotros decimos, ay, qué horrible y todo eso, en un instante se fue. O sea, puede ser en un tiempo, lo que sea, pero se va. Como aquellos que van a ser torturados y decapitados. Ahí lo dice bien claro, para el tiempo del anticristo. Pero ¿qué va a pasar? Pero ¿cuál es la eternidad? Dios no ve con nuestros ojos. Dios no ve a nosotros como nosotros vemos en esta vida y decimos, una tragedia, es que ¿cómo puede pasar aquí? Pero Él nos dice a través de toda la Biblia de que somos pasajeros, somos extranjeros y peregrinos. Entonces nosotros no podemos, en toda la Biblia nos dice que veamos las cosas de arriba primero, que veamos, o sea, la vida eterna. No debemos de considerar esta vida como que esto es, porque no lo es. Sabemos que tarde o temprano, así muera yo, como dice, me pase una plaga, por ejemplo, con una epidemia, ¿verdad? Como esta, y yo me muera. No importa. Eso no cambia el plan de Dios. No lo cambia. ¿Sí entienden? Porque la eternidad es lo que cuenta. Y eso es precisamente lo que estamos hablando, de que nos salva del infierno. O sea, de eso se trata simplemente. Si ustedes se ponen a ver todo esto, de eso se trata todo. De salvar a la gente de ir al infierno. Nada más. De ahí dice, bueno, entonces el servicio que estamos haciendo, bueno, ¿y para qué es esto? Para alcanzar al perdido precisamente. ¿Ves? Para salvar a la gente. Pero de ahí nada más, que alguien que tenga bienes, que tenga esto, que bueno, pues Dios ya sabrá. Y qué bueno si lo hace de manera lícita, qué bien. Y Dios le da a unos y a otros, Él sabe. Eso ya pasa a términos, son secundarios. ¿Sí entendemos? Pero por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado cuando es como, esos son temas que ya veremos algún tiempo, de que es como dicen, no, pues tú y tu casa serán salvos. ¿Y qué pasa de los que no? Es que los toman a veces fuera de contexto. Tienen cierta aplicación, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que verlos bien, entenderlos muy bien, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos tiempos es donde se desnudan mucho esas doctrinas que a veces se salen. Y la gente pierde la fe y dice, ahí está. No, pues no, que ahí está, no está tu Dios, no está tu fe. Y no, tenemos que tener cuidado. Entonces, pero lo vamos a ir viendo. Gracias a Dios, y qué bueno, está bien la pregunta. Entonces, Romanos 3:10, continuamos con esto, dice como está escrito, y hace referencia al Salmo 14, del 1 al 3, y el Salmo 53, del 1 al 3. Salmo 14, del 1 al 3,
y Salmo 53 del 1 al 3. Este es Romanos 3:10. Y esto, fíjese aquí lo que dice. Y aquí es donde todos, yo pienso que, hermana, su pregunta se va contestando conforme vemos todo esto, porque dice, no hay justo, ni aún uno. O sea, no merecemos absolutamente nada. El hecho de que Dios nos salve, o sea, porque yo quién soy para decir, o sea, ay, tuve el privilegio, si vemos que se mueren jóvenes, niños, y dices tú, yo, ¿por qué tuve el privilegio? No, bueno, Dios sabe. Hay cosas que entenderemos cuando estemos en su presencia, y hay unas, como Él es Dios, es infinito, que iremos aprendiendo y no lo vamos a conocer todo, porque no somos Dios, ni nunca seremos Dios. Solamente conoceremos su amor, todos sus atributos que los venimos conociendo desde hoy. Entonces no hay un justo ni uno. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice nomás, si aquí nadie se puede jactar y decir, no, yo desde pequeño busqué a Dios. No, es que no hay nadie. Pero gracias a Dios por su justicia que nos fue imputada, ¿verdad? El ser imputada es que nos fue puesta en nosotros. ¿Sí? Transferida, o regalada, y que nosotros recibimos solo por medio de la fe. Solamente así, ¿verdad? En el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Así automáticamente se nos da, porque creemos, no hacemos nada más. Romanos 3:21, y todos ustedes lo conocen, el libro de los Romanos es tremendo, ¿no? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Lo equitativo de Dios, eso es lo que quiere ver. Testificada por la ley y por los profetas. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. O sea, Dios no dice, a este quiero, a este no. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todo, sea hombre o mujer, sea varón, sea libre o esclavo, sea griego, judío, de cualquier raza. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, están separados, ¿sí?, de su presencia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué dijimos que era justificación? Ser declarado ¿qué? Inocente, sin culpa. Y dice que ¿de qué manera? Gratuita, free. No nos cuesta. Gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Es por favor de Dios, por su pura complacencia, porque Él le plació. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso, o sea, ¿a quién? A Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, Cristo por su muerte expiatoria es y ha sido y será para siempre el medio personal por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora al pecador que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Solamente, por eso dice, solamente por medio de Cristo somos salvos, no hay más, no se puede. No podemos ser como los musulmanes que dicen, no, pues es nomás Alá y que no tuvo hijo y que, bueno, sí, pero entonces ¿cómo Dios puede ser justo y puede ser misericordioso a la vez? No se puede. Para ser justo, tiene que enviarnos al infierno a todos. Y para ser misericordioso, tiene que perdonarnos. Pero para hacer las dos cosas al mismo tiempo, alguien tiene que pagar, tiene que cobrar. Eso que yo hice, alguien lo tiene que pagar, no puede pasarlo por alto así. Por eso es de que Jesucristo paga, entonces Dios es justo porque lo cobra a su Hijo de lo que yo hice, pero a la vez tiene misericordia de mí. Y así de fácil. Es la única manera, no hay de otra. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que dice entonces Pablo en Romanos 5:1, volvemos ahí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, lo fue tejiendo desde el capítulo 3. Se refiere pues a toda aquella persona que después de haber estado en pleito con Dios, ¿verdad? Por causa del pecado, porque transgredió su ley. Es como padres, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos, pero si están en rebeldía, están en contra de nuestras reglas, están en eso, ¿qué pasa? Hay un pleito, ¿no? Es que en este caso Dios nos creó, ¿verdad? Aquí no estamos hablando ya de salvación. Dios nos creó. Como criaturas le debíamos honra, pero no se la dimos. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. Cambiamos la verdad por la mentira, acuérdense. O sea, no le adoramos, no le rendimos culto, ni le dimos las gracias, dice. Entonces Dios entrega a esa gente, dice, ok, los entrega a sus concupiscencias, pues eso quieren. Pero ¿qué pasa con el que cree en fe? Dios entonces dice, ok, vamos a estar en paz. ¿Por qué? Porque eres justificado por Cristo. Entonces, a esta persona que cree, había estado completo con Dios por causa del pecado, pero ahora a través de la justificación que nos fue dada, nos fue regalada, pues no fue necesario pagar nada, ¿o sí? ¿O cuánto pagaste tú porque te perdonaron los pecados? ¿Usted? ¿Nadie? Nada. Nos fue regalada. No fue necesario pagar nada por su gracia y por su misericordia. ¿Qué fuimos? Dice, reconciliados con Dios. O sea, estamos en paz con Dios. Fuimos reconciliados. En 2 Corintios 5:17, todos lo conocen, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, o sea, el estar en Cristo obviamente es el creer en Él, en su obra redentora. De modo que si algunos, 2 Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que estamos hablando ya del nuevo nacimiento, ¿verdad? Nacidos por el Espíritu. Las cosas viejas pasaron. Esto es que nos podríamos estar mucho tiempo analizando, pero esto es para nosotros algo que a veces no le damos valor, el suficiente, o sea, el valor que se merece. Las cosas viejas, o sea, que todo lo inmundo que yo hice, todo el pecado, como ofendí a Dios, que yo a veces me pongo a pensar, digo, Señor, si yo te ofendí tanto, ¿cómo me rescataste, me sacaste de ahí? Ya pasó, dice el Señor. Imagínense que Dios les diga, no, pero es que eso ya ni el caso. Fíjense, o sea, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en ese de son hechas nuevas es donde ya entra todo, incluyendo el servicio a Dios. Porque somos nuevas criaturas. Antes estábamos enemigos, íbamos contra todo lo de Dios, no le obedecíamos, no le amábamos, aunque decíamos no le temíamos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ahora ya somos nuevas criaturas y empieza el temor de Dios, porque dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es precisamente el temor a Jehová. Y de ahí desarrolla todo. Y empieza Dios a tratarnos, y empieza esto y quitarnos y ponernos y hacernos. Empieza a moldearnos, ¿verdad? Entonces somos hechos nuevos. Y ahora pues yo le invito a que mediten en esta siguiente pregunta por unos instantes. ¿Qué cosas viejas en nuestra vida ya pasaron? ¿Y cuáles ahora son nuevas? Es una buena pregunta, pero eso es para ustedes. Y para mí, o sea, es individual. ¿Qué cosas viejas de la vida, de nuestra vida, ya pasó? Ya pasaron. ¿Y cuáles son hechas nuevas? ¿Cuáles son ahora nuevas que decimos, wow, pues esto es nuevo? ¿Verdad? Y cada quien pues puede meditar, analizar y pensar en eso. Y escucha lo siguiente. Todo lo nuevo que ahora experimentamos en Cristo, todo lo nuevo, no es por lo bueno que somos. Eso es una. No es por nuestros logros personales o aparente sabiduría y capacidad. Eso es lo que nos estamos hoy aprendiendo, que tenemos que quedar, siempre tiene que estar grabado. Podemos fallarle a Dios, podemos hacer cosas que a Él no le placen en el ministerio, pero escuche bien, si nosotros nos mantenemos siempre en nuestro lugar
y mantenemos a Dios en su lugar, como quiera que sea, Dios nos va a ver, ok, esta es una persona que sabe quién soy yo, sabe que yo soy Dios y yo lo escogí por gracia, porque me dio la gana, para que me entiendan, ¿verdad? Porque Él quiso, por su voluntad perfecta, pero no porque, porque, qué lástima, es como cuando que dice, este se me fue. Dios no piensa así. Por ejemplo, cuando en una selección de fútbol, obviamente buscan a los mejores, ¿no? Y hay veces que dicen, aquel, como se acuerdan lo de la selección mexicana, que tanto tiempo que Carlos Vela, que decían, aquel y no quiere y esto. Dios no es así. Dios nos escoge. Si nosotros decimos que no, si nosotros, a Él no le afecta. Él no le afecta. Entonces, todo lo nuevo que pasa en nosotros no es porque somos muy, porque, ¿verdad? Tenemos esa capacidad, no. Sino que la realidad de todo se confirma. Siempre vemos eso, somos nuevos, las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas, todas son hechas nuevas. Pero dice, y todo esto proviene de Dios. Yo le aseguro que muchos de los que escuchan, ni le habían puesto atención a ese versículo. Ese es el problema siempre de sacar un texto que no está mal, ¿verdad? Lo sacamos y lo entendemos, la mayoría lo entiende. Es de los pocos versículos que muy rara vez se sacan de contexto. ¿Sí me entiende, verdad? Que se usan mal. Porque lo sacan y dicen, como el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo sacan mal. Empiezan a hablar de milagros y de cosas así, ¿no? Este es uno de los pocos, pero el que sigue casi no lo ven. Dicen, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué? Pues todo. El hecho de que somos hechas nuevas criaturas, de que las cosas viejas ya pasaron. Y dice, quien nos reconcilió. Fíjese cómo va a lo que habla en Romanos, ¿no? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué acabo de decir al principio? Hace rato, precisamente eso. Que digo, bueno, ¿qué es lo más importante aquí? La salvación, no es tanto mi vida, tu vida terrenal. Porque acuérdense que dice que tenemos que temer al que no solamente el que mata el cuerpo, sino al que mata tu cuerpo y tu alma la puede echar al infierno. Y ese nomás es Dios. Satanás no. Satanás nos puede matar. Si Dios le da permiso, Satanás nos puede despedazar el cuerpo. Por eso es que, como esa respuesta, los decapitados, la gente que dice, hombres de Dios tremendos que dicen, ¿por qué pasó? ¿Y por qué Dios dejó que les cortaran la cabeza? Hace 5 años nos estábamos viendo la ISIS y todo lo que estaban haciendo, y había videos tremendos, hermanos. No sé si se dieron cuenta, horribles videos de que les cortaban la cabeza a los cristianos y les decían que negaran a Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. O sea, ahí está. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa en cuanto ellos mueren? Ellos ya no tienen que preocuparse, porque ellos ya tienen un lugar eterno con el Señor. O sea, sí, cuando lo vemos de esa manera decimos, pero muchas veces no lo entendemos. Entonces la reconciliación, acuérdense lo que les dije. Eso se trata, que nosotros somos discipulados, ¿para qué? Para otras personas. Nosotros ya estamos salvados, gracias a Dios. Pero no por eso, pues ya hay la gente que se muera, no. El mismo espíritu que muere en nosotros nos hace ir y decir, aquellos están perdiendo, no saben. Es como tener la cura de la enfermedad y tú ves que está muriendo la gente y no haces nada. Y reconciliación, fíjese, es del verbo griego catalazo, se lo voy a deletrear. Reconciliación del griego catalazo es con K de kilo, A-T-A-L-A con acento, doble S y O. Catalazo. El verbo griego catalazo. Y se traduce, fíjese, componer, reparar, arreglar una diferencia o pleito motivada por el amor. Fíjese, se lo voy a repetir. Se traduce componer, reparar, arreglar una diferencia o pleito motivada por el amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? En cuanto les dice, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, 2 Corintios 5:19, o sea, seguimos ahí, ¿verdad? Después de 2 Corintios 2:17, que todos lo conocen. Fíjese, dice este versículo, que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese, con su Hijo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, esto de no tomándoles en cuenta viene por el sacrificio de Cristo, ¿entendemos? O sea, no es como si Dios, si yo he pecado todo el tiempo y no dice Dios, no se lo va a tomar en cuenta. No, espérame, es que en Cristo, por Él no te lo voy a tomar en cuenta porque Él los va a pagar por ti. Y no puedo hacer hincapié lo suficiente en eso, hermanos, que entendamos eso que Cristo pagó. Entonces, no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí estamos. Otra vez caemos en lo mismo. Nosotros tenemos ese ministerio, ese servicio a Dios. El de la reconciliación, el de la paz para con Dios. Entonces, 2 Corintios 5:20 dice, así que, o sea, por esta causa, por esa razón, dice, somos embajadores. ¿Qué es un embajador de un país? Es un representante. ¿Sí? Plenipotenciarios, ¿qué es eso? Pues es con pleno poder y facultad. Fíjese, o sea, no solamente soy un representante que, pues yo represento a Dios y estoy ahí, no, pues lárgate de aquí. No, ahí es donde cuando servimos a Dios pueden aplicar muchas de las cosas de las que hablamos. Donde cuando es la voluntad de Dios y Dios nos tiene ahí y mientras no llegue nuestra hora como lo demostró en su Hijo Jesucristo, que su hora aún no llega, Él nos va a cuidar de todo. Pero si la hora nuestra llega, como quiera que sea, ya sea que quiera que moramos en nuestra cama, por decirlo con tranquilidad, de forma natural, o bien que sea como mártir. Pero esa es a la voluntad de Dios. Pero mientras Él lo decida, acuérdense que dice que ni un solo pájaro cae si no es por su mano, o sea, es decisión de Dios. O sea, todo eso que sale en la Biblia tenemos que tomarlo en cuenta, siempre es voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús hablaba con Pedro y que se le acercó y le dijo, ¿verdad? Hasta de la manera que iba a morir, que le dijo, ¿y qué onda, Juan? Y dice, si yo quiero que él esté aquí hasta el fin del mundo, ¿a ti qué? O sea, tú sígueme. O sea, cada quien es individual. Dios va a tratar de la manera que Él quiere para que su voluntad sea hecha y su gloria, la gloria sea para Él, sea en nuestra vida o sea en nuestra muerte. ¿Sí? Entonces, dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese, eso es lo que hacemos, hermanos. Eso es lo que hacemos cuando nosotros le presentamos a las personas a Cristo, la cruz, el Evangelio, decimos esto, es lo que estás haciendo. Porque a ti qué, a mí qué dices, no, pero estás haciendo ese servicio. Le estás diciendo, reconcilia, ponte en paz con Dios. Ponte, arregla tu vida. Mira, Dios te ama. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Eso es lo que mucha gente hizo con nosotros. Y a veces rechazábamos, ¿verdad? Yo rechazaba, muchos rechazan, dicen, está viendo estas aleluyas. Y hay otra vez con lo mismo. Pero nosotros hacemos ese servicio, somos embajadores. Y ya Dios se encarga de lo demás. Él es el que salva por medio de su palabra, ¿verdad? Tiene poder para salvación. Entonces, piensa en las siguientes verdades objetivas, ¿sí? Yo se las voy a decir. Número 1, si Jesús nos justificó, nos hizo justos, inocentes y sin culpa ante el Padre. ¿Usted cree eso? Claro, ¿verdad? O sea, Jesús nos justificó, nos hizo justos, inocentes y sin culpa ante el Padre. Por eso es cuando hermanos vemos que la sangre del Cordero nos lava, es que es por su sangre, es por su muerte. Es como preguntaba hace rato de un crimen, ¿no? Es como si alguien mata a una persona y de repente pues vas a ir a la cárcel de por vida. Es más, tienes pena de muerte, ¿no? Pero alguien paga y lo mata, pero no a ti. Entonces, por su sangre, tú fuiste librado. Porque el castigo lo llevó aquel y no tú. Y a ti ya no o sea, no pueden matarte de la ley, no puede juzgar doblemente el pecado, ¿sí entendemos? ¿Ya? Y así es la ley de Dios, dice, alguien tiene que pagar. Entonces, la otra, tenemos que pensar si nos hizo nuevas criaturas, no trayendo más al presente nuestras cosas pasadas.
Ahora con esto, acuérdense, si nos hizo nuevas criaturas, no trayendo más al presente nuestras cosas pasadas. O sea, yo lo creo. Pero también a veces nos acordamos, ¿verdad? Decimos, sí, Señor, y tanto, cómo te ofendía, cómo esto. Pero más bien es una manera en la cual es como ahorita que estamos recordando nuestra salvación, de dónde nos sacó Dios. Es más bien para traernos humildad y decir, sí, híjole, que a veces si vemos que se nos empieza a subir el orgullo o algo, decimos, bueno, pero a ver, ¿de dónde me sacó Dios? Y hasta vergüenza nos da. Entonces no fue porque yo era muy bueno, o porque yo era muy capaz, o porque no, al contrario, no sé por qué. Bueno, la Biblia ya nos respondió, acuérdense que es porque lo peor nos escogió Dios. Entonces, también pensemos si nos reconcilió, es decir, arregló, reparó el pleito que como pecadores teníamos con Él. O sea, Jesús hizo eso. Él arregló el pleito que teníamos. Él nos reconcilió con el Padre. Esas son preguntas que solamente alguien que cree las puede contestar. O sea, contestar de manera positiva, decir, claro, Jesús nos reconcilió porque dice que estaba reconciliando con su Hijo al mundo, ¿verdad? Trayendo paz para con Él. Y ese es el amor de Dios. Por eso la Biblia dice que, y les confieso que es uno de los versículos que más me impactan, cuando dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo voy a mi pasado y digo, híjole, aún siendo así, Cristo murió por mí. Y cualquiera que escuche eso, como decía Pablo, hay una lista de pecados asquerosos en la cual vamos a caer en unos o en varios. Y de ahí, aún siendo eso, Cristo murió. Eso es lo que tenemos que pensar. Nos reconcilió con el Padre. Y finalmente pensamos si nos dio el privilegio de ser sus embajadores. O sea, no solamente sacarnos del fango del lodo, es sus embajadores. Sus representantes con todo su poder y facultad para ir y reconciliar al mundo con Dios. Y ahí viene eso, hermanos, el ministerio. El no estar nomás recibiendo y engordándonos como ovejas, pero no haciendo nada. Y aquí nos dice claramente que ese es nuestro ministerio, el de la reconciliación, el de traer paz entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces las preguntas serían las siguientes. ¿Por qué aún hay cosas? Y el que diga que no, pues allá arréglese con Dios. ¿Por qué aún hay cosas, asuntos, actividades, pensamientos, argumentos y conductas que tienen el primer lugar en nuestro corazón antes que servir, agradar, honrar a Dios, quien nos dio el privilegio de estar en el ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué hay asuntos? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué hay cosas que se atraviesan, actividades, argumentos, pensamientos, reitero, conductas, en las cuales ponemos primero antes de servirle, agradarle, honrarle, si Él fue el que nos dio este llamado al ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué no nos decidimos de una vez y por todas a vivir consagrados para Dios y le servimos apasionada e incondicionalmente? Esa es una buena pregunta. Todos en algún punto de nuestra vida tenemos que hacernos esa pregunta. O sea, te hablo de los que somos nuevas criaturas, de los que somos cristianos, ¿verdad? Porque sí, todos tenemos ese tiempo que estamos ahí. ¿Sirvo o no sirvo? Como que vamos a brincar la cuerda, ¿verdad? ¿Le entro o no? ¿Sirvo o no? Y cuando sirvo ahí, como quiero sirvo, cuando quiero, a mi manera. Y entonces mucho de eso pues, nos pone a pensar cuando vemos, sobre todo los que captamos esto y vemos a otros hermanos en Cristo, de que digo, ¿por qué no se consagran? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no nos decidimos de una vez y por todas vivir consagrados para Dios y le servimos apasionada e incondicionalmente? Bueno, no. Otra pregunta sería, ¿por qué hay quienes suponen que estar en el ministerio significa hacerle un favor a Dios? Una de las cosas que más, yo se lo digo en lo personal, entristece a los que estamos a cargo de la obra es eso. Obviamente siempre, como Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? La mies es mucha, o sea, el trabajo es muchísimo.
Y a veces es donde tenemos que ponernos a pensar los que estamos a cargo de la obra, de que el trabajo es mucho. Y tenemos que reflexionar que Dios es el que tiene que encargarse, pero a veces en nuestra humanidad queremos hacer todo, ¿no? Y es mucho. Y dice, la mies es mucho, es el trabajo, y los obreros son pocos. Y ahí es cuando, pero dices tú, los obreros son pocos, pero hay mucho de dónde cortar. O sea, hay mucho material, hay mucha materia prima, hay muchos hermanos en la iglesia. Pero sin embargo, los obreros, los servidores, son pocos. ¿Para qué? Para que se salven. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de eso. Dicen, vean la cosecha, es que hay mucho trabajo, hay mucha gente a quien reconciliar, pero hay muy pocos embajadores, obreros. Entonces, ¿por qué hay quienes suponen que le hacen favor a Dios estando en el ministerio o al pastor y por lo tanto pues lo quieren hacer de acuerdo a sus conveniencias? Bajo sus propias reglas y no bajo las reglas de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo, hermanos. Por eso es tan importante este tipo de enseñanzas, porque nos aterrizan, nos ubican, nos llevan a ese punto de entender realmente por qué, a quién servimos y por qué. No lo que yo piense, ni aún lo que el pastor piense, no, lo que piensa Dios. Pero eso está en todos, ¿verdad? Al principio decimos, no. Pensamos que le hacemos un favor a la iglesia, a Dios. Y también los encargados, cuando somos inmaduros, en un principio pensamos, pues es que pues antes sí, ¿verdad? Que nos ayudan. Pero cuando uno ve la Biblia, no, es que no es lo que dice Dios. Es un privilegio, es un llamado de Él. ¿Sí entendemos, hermanos? Fíjense. Por falta de uno de los ingredientes necesarios en el ministerio, la respuesta es esto, Hay varias, pero la respuesta es por falta de uno de los ingredientes necesarios en el ministerio, que se describe de una sola palabra de 10 letras. O sea, todas esas preguntas de por qué no se ponen las pilas, por qué no se consagran, por qué piensan que le hacen un favor a Dios. Bueno, una palabra de 10 letras lo describe: sacrificio. En el griego es susia, así como se susia, con D, S-U-S-I con acento A. D-S-U-S-I con acento A. Susia. Sacrificio. Y es una ofrenda de amor. Es una ofrenda de amor. Un dar por amor. Pero esta ofrenda o acto de amor incluye o lleva implícitos 3 aspectos básicos. El primero es: sacrificio implica muerte del yo, del ego. Acuérdense que el ego es yo, ¿verdad? En el griego. Muerte del yo. Es decir, allí no debe haber espacio para el yo. Eso es lo primero. La negación, ¿verdad? La muerte. Por ejemplo, los que dicen, yo lo hago mejor. La madurez del cristiano, y yo siempre lo pongo en una perspectiva práctica, ¿verdad? Porque muchos se tienen que pasar por eso, pero Dios te ubica y dice, espérame, es que no es así. Como les vuelvo a traer, la manera de Moisés no era la que Dios quería liberar a su pueblo, ¿verdad que no? Lo tuvo que enseñar. Él mató al soldado egipcio, pero no era la manera. Muchos querían una revolución, ¿verdad? Decían, no, hay que destruir. No era la manera. Era por mano poderosa de Dios. Entonces, yo lo hago mejor. Yo predico, enseño mejor. Yo canto mejor. Yo estoy más estudiado. Yo atiendo mejor a la gente. Yo esto, yo, con eco, etcétera, etcétera, ¿no? Una ocasión la mamá de un joven dijo, me voy de la iglesia porque mi hijo estudió para pastor y no lo toman en cuenta. Y así ha pasado. Otra persona por allá dice, no, pues ya estuve aquí tanto tiempo y pues me voy a otro lado porque no me toman en cuenta. ¿Por qué será? Y así pues no estaba en el ministerio debido, en el caso del joven, ¿verdad?
no estaban en el ministerio debido a acusaciones que luego fueron confirmadas, conductas homosexuales. Entonces, sacrificio implica muerte del yo. Muerte del yo. No podemos. Y mire cómo lo expresó Pablo en Gálatas 2:20, yo se lo leo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que viene es importante. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que este versículo trae todo. Trae todo. Trae la vida pasada, el no nacimiento, la justificación, la nueva, trae todo. Y la nueva vida. Todo lo describe en un versículo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerte de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el orden está alterado, pero todo trae la muerte de Cristo, todo. Otra versión dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no es el yo, el ego, el que vive y gobierna sobre mí, sino Cristo, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz. Segundo, el sacrificio implica negación de sí mismo. La primera muerte, acuérdense. La primera muerte del yo, del ego. El segundo, negación de sí mismo. De forma total para servir a Dios y a su obra. Mientras nosotros estemos divididos, hermanos, nunca vamos a servir a Dios de manera correcta. En otras palabras, me niego a complacerme a mí mismo, mis deseos, carne, conformidad. Ahora esto no dice que se andan azotando con un nopal una penca de nopal en la espalda y que... No, pero ustedes entienden. Hay mucho sacrificio en la obra. Y sí, y va a venir a la mente, no está mal, va a venir a la mente de repente vienen cosas, y ha pasado esto, se ha sacrificado esto, hemos puesto eso, pero te viene de una manera como que dices, llevo 2, 3 años así, 4 años, y piensas, ¿verdad?, en las cosas que en realidad sí se sacrifican. Y a veces, cuando tú ves, o sea, uno no ve lo que está haciendo Dios detrás, pero uno puede en su manera decir, híjole, tanto sacrificio, y a veces esto, y a veces no, nadie quiere servir, y a veces esto, a veces aquello, pero no sabemos lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde tenemos que tener fe, negarnos a sí mismo. Entonces, si alguien se niega a negarse a sí mismo, fíjense qué juego de palabras, ¿no? Si yo me niego a negarme a mí mismo, pues si alguien se niega a negarse a sí mismo, no puede legítimamente decir que es un discípulo consagrado de Jesús. No se puede. ¿Qué pasaba cuando, se acuerdan? Creo que era Juan 6:66, si no me equivoco, ¿verdad? Pero cuando les dijo Jesús, Jesús ya, ahora sí que dijo ustedes, ¿qué me siguen, verdad? Me siguen porque se tanto dicen, pues, ¿qué les digo? O sea, ¿qué dijo Pedro, verdad? Dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, vamos a estar contigo, Señor. Hay mucho sacrificio, pero ¿a dónde iremos? O sea, ya se están negando a ir. ¿Qué podrían hacer? Ir a pescar, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Lo primero, acuérdense que ellos hicieron en su humanidad, cuando después de que Jesús murió, se fueron a pescar otra vez. Y eso dijeron, pues, ¿qué hacemos? Estamos. Y ya Jesús vino y les dijo, no, yo quiero que sean pescadores de hombres. Fíjese, que sean ¿qué? Que tengan el ministerio de la reconciliación. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjese, en Marcos 8:34 dice, yo se lo leo, Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está. Entonces, tomar la cruz es la más clara evidencia de autonegación, ya que el verdadero discípulo de Jesús estará dispuesto a dar la vida si es necesario, lo que hablábamos hace rato, el ser mártir.
de ser necesario. Vamos llegando a la recta final. Marcos 8:35, eso lo leo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿Marcos qué? Marcos 8:35. Fíjese la versión sencilla, Dios habla hoy, de Marcos 8:34 y 35. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. ¿Se fija qué clara está esa versión? Olvídate de ti. Cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. Está claro. Número 3. Sacrificio implica ser ofrenda de amor a Dios. Ser ofrenda de amor a Dios. Y escucha este pensamiento. Hay quienes dan ofrendas de amor y hay quienes son ofrendas por amor. Se lo voy a repetir. Porque el sacrificio implica ser ofrenda de amor a Dios. Entonces, hay quienes dan ofrendas de amor y hay quienes son ofrendas por amor. O sea, completamente tú te entregas. Tú eres el sacrificio. Ya lo que haces es parte. Pero tú te estás entregando todo o toda. Sacrificio implica hacer ofrendas de amor y por amor. Aquel que nos dio el privilegio de llamarnos al ministerio de tal forma que cada vez Él crezca y nosotros seamos menos. Esto lo vamos a notar acuérdense, hay altas y bajas en el servicio a Dios, hermanos. Y va a haber tiempos de pruebas y va a haber tiempos en los que nosotros mismos nos vamos a sentir no capaces y de repente que no estamos trabajando como debiéramos, pero ahí es cuando nosotros analizamos todo y vemos el privilegio que Dios nos da y somos ofrenda. Eso mismo que nosotros sentimos es porque estamos entregados ante Él de forma total y de repente decimos, híjole, no estoy haciendo lo suficiente. No estoy dando todo. Entonces, es que Él crezca más y nosotros seamos menos. Entonces recordemos que Él es el Altísimo, Él. Es decir, Él es el celestial, nosotros los terrenales. Siempre están nuestros pies sobre la tierra en ese aspecto. Y escuchen estos servidores. Solo cuando recibimos una revelación de lo que significa la honra del ministerio, es que aprenderemos a servirle como es digno de Él. Como es digno de Él, de otra manera no. Y de mantenernos humillados ante su presencia. Esto siempre lo menciono yo constantemente, porque lo puedo ver, ¿verdad? En siervos de Dios, desde servidores, pastores, obispos, no importa. Cuando se pierde el piso, se arruina todo. Se humillados ante su presencia. Y es lamentable que haya servidores o ministros que buscan con afán llamar la atención hacia sí mismos. El llamar la atención, el ser reconocidos, debido a que quieren adquirir reconocimiento y fama que les dé un aparente prestigio. Fíjense qué triste. Cuando Juan el Bautista decía, no, entre menos me vea yo, ¿no? Parafraseándolo. Que es necesario, dijo, que Cristo, que Él crezca, que yo mengue, que yo cada vez sea menos, hasta desaparecer, hasta morir. Que fue lo que pasó con Juan el Bautista. Y lo hizo con honra y dando su vida a Dios como lo hizo toda su vida, en sacrificio. Y fíjese qué ejemplo tan grande para el ministerio. O sea, Juan el Bautista desapareció tanto que murió. Así debemos de morir nosotros, ¿verdad? En forma metafórica, en lo espiritual. ¿Sabes qué? Señor, tú eres, yo me entrego por completo a ti. Entonces, escucha esto, la carta de presentación de un hombre, de una mujer llamado por Dios al ministerio, pues no tiene nada que ver con los asuntos de la carne. Pablo lo decía, ¿verdad? O sea, todo lo doy por basura. Moisés lo mismo, ¿qué pasó? Él prefirió el vituperio con el pueblo de Dios, cuando él tenía todo y tenía todos los títulos y el de ser príncipe de Egipto.
Entonces no tiene nada que ver con nosotros de la carne, del mundo, de nuestras vidas, sino con la manifestación de sus frutos. O sea, acuérdense que la manifestación es lo que se echa de ver, la revelación de sus frutos. Y eso pues ustedes lo conocen allá, lo pueden ver en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Se tienen que ver esos frutos, hermanos, y sobre todo en el ministerio. Entonces tampoco tiene nada que ver con las habilidades o cualidades humanas, sino con carácter. Y vea que esos frutos se muestran en el carácter, ¿verdad? ¿Se imagina? Cuando dice que dominio propio y estamos acá y vamos a darnos un tiro. ¿Sí? Entonces, y vamos a concluir con esto. Un principio básico que le da honra al ministerio es el siguiente. Si gusta apuntar. Juan 3:30. Un principio básico que le da la honra al ministerio es el siguiente. Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ese fue Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Ustedes creen que como seres humanos, o sea, en su humanidad, Él sabía su posición, Él entendía, Él vino para allanar el camino, ¿verdad? La voz que clama en el desierto, Él era el que venía delante de aquel que es mayor, que ni siquiera dijo Juan, yo soy digno de desatarse el calzado de sus pies. Y acuérdense que eso hacía alusión a cuando la gente llegaba de la calle con los pies enlodados, y el peor de los, o sea, el siervo, el esclavo menor, era el que venía y desataba el calzado, lavaba los pies de la gente. Y si ni soy digno de eso, imagínate, que era, o sea, ¿en qué nivel está poniendo a Jesús? Si eso se hacía, o sea, lo hacía el peor siervo, ni eso soy digno, dice. Entonces es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y yo quiero que con eso se queden ustedes. Cuando dice es necesario, o sea, debe de ser así, que Él crezca, pero luego dice, pero que yo mengüe. O sea, ¿cómo? Tiene que menguar uno, tiene que, si no, no se puede, si no nos negamos a nosotros, porque yo, como ministro, pues Dios me llamó, yo estoy sirviendo, pero si yo no dejo que Jesús se vea, yo puedo, como hombre, o sea, estamos hablando terrenal, obviamente Dios es Dios, ¿verdad? Pero muchos ministros no dejan que Cristo se vea, ni se asome siquiera, porque ellos son muy grandes. Muchos servidores así es, no debe de ser. Nadie le da crédito. No le dan crédito a Dios, a Jesús. Siempre es Jesús. Entonces decidamos vivir de una vez por todas consagrados para Dios, hermanos, ¿verdad? De forma apasionada e incondicional. Y Dios irá poco a poco encargándose del resto. ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos con eso y vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas. Señor, que escoges lo vil del mundo, lo peor, en una persona como yo, Señor, te doy gracias por el privilegio que me has dado, que sabiendo aún, Señor, en mi manera, en los errores que pueda cometer en estos estudios, sabemos que tu palabra es verdadera, sabemos que tu espíritu es poderoso y que tú harás más allá de lo que un siervo inútil pueda querer alcanzar o procurar hacer en las personas, porque eres tú, es tu poder el que actúa en cada corazón. Y así te lo pido, Señor, y que tú nos des, Señor, ese privilegio también, Señor, de recordar el tiempo en que tú nos salvaste, que tú nos arrebataste de las llamas, el que tú nos hiciste nacer de nuevo con nuevas criaturas y que fuimos justificados. Y ese fue el resultado de nuestra justificación, el que ahora podamos ser embajadores tuyos, oh Jesús, con todo el poder y facultad, pero porque eso está en ti, porque tú vives en nosotros. En el nombre bendito, oh Padre Celestial, de tu Hijo amado, hemos orado y te agradecemos siempre por haber enviado a Jesús a morir en nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados para que fuésemos justificados, declarados inocentes, sin culpa de nuestros pecados. Te damos gracias y sabemos que todo eso lo has hecho a un lado, lo has enterrado, lo has tirado al fondo del mar, y que ahora tú nos das una nueva vida y nos llevas, Señor, en un nuevo caminar, en el cual incluye el servirte en consagración como ofrenda
gloriado a ti, entregados completamente. Te damos gracias, Padre Celestial que estás en el trono, recibe honra y adoración, y al Cordero que está a tu diestra, para él sea el poder y la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios nos acompañe.